7:25, le agradecemos la espera a la abogada María Lourdes Maldonado, representante de la organización Dignidad y Derecho. Con ella vamos a estar conversando en torno a una problemática de la que siempre hablamos en los medios de comunicación, pero que pasa de largo por la coyuntura política, porque hablamos de otros temas relacionados con la inseguridad, pero los delitos vinculados a la pornografía infantil, eso casi siempre trasciende en noticias y le tenemos que preguntar a ella si es que la legislación actual es suficiente como para sancionar a las personas involucradas en este delito. Bienvenida, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con usted esta mañana y saludos a toda su audiencia. Sí, realmente, como usted menciona, es un tema que trasciende incluso solo el tema legislativo. Las leyes, si bien existen, hay mucho más por hacer, pero existe también una problemática respecto a la concientización de este tema. Socialmente no se le presta la importancia o la atención debida, sin tomar en cuenta que es un problema que atañe a todas las personas, independientemente de su condición económica, social, de educación. Realmente la pornografía y su amplia difusión a través del Internet ha hecho que hoy estén expuestos niños desde los 8 años de edad no solamente para ser utilizados en la creación de material pornográfico, sino como consumidores de este gran mal que es la pornografía. ¿Existe una política pública, alguna directriz del gobierno de turno para prevenir? ¿Se pueden prevenir estos delitos? A ver, existe una serie de normas recogidas incluso a nivel internacional. Se ha suscrito, el Ecuador ha suscrito algunos protocolos para trabajar en la prevención y en la lucha contra la pornografía infantil. De hecho, también se han hecho algunas, se han incorporado algunas de estas normas a la legislación interna, principalmente en lo que tiene que ver con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código Integral Penal. Es decir, sí se han hecho cambios, me estaba olvidando lo más importante, en la Constitución también, pero creo que es importante trabajar en el diseño de políticas ya en la calle, es decir, ya no solamente que estén regulados en la ley los delitos, sino generar, por ejemplo, mecanismos para controlar, para proteger a nuestros niños de este gran mal, ¿no? ¿Existen estadísticas de los menores de edad que han sido víctimas del cometimiento de este delito? Existe un grave problema que es justamente la detección y la investigación de estos delitos, porque al tratarse de víctimas de violencia, principalmente niños que tienen incluso la dificultad de exponer estos abusos a los que han sido expuestos, es muy difícil establecer una estadística porque no todos estos casos o la gran mayoría de los casos se quedan sin denunciar. Entonces la investigación es bastante complicada. Para la policía, para la fiscalía es sumamente complicado determinar un número, una estadística de los niños afectados, pero yo me atrevería a decir que tomando en cuenta la gran cantidad de material pornográfico que existe, el mercado de la pornografía que trasciende las fronteras del Ecuador, que es un negocio que se da a nivel mundial, que implica incluso en muchas veces que el proceso de producción de pornografía, distribución y comercialización trascienda las fronteras del Ecuador, como digo, nos haga realmente estar asustados en la cantidad de número de víctimas que puede haber. Lo que sí tenemos de evidencia, por ejemplo, es el tema del consumo, porque ese es un factor que quizás es el que no se está tomando en cuenta y donde sí falta, por ejemplo, legislación. No hay una legislación que regule de una manera correcta y más efectiva el consumo del Internet, el acceso de programas de este tipo para nuestros niños y nuestros adolescentes. Y las estadísticas nos muestran, por ejemplo, que un 56% de la población de niños o adolescentes de 8 a 15 años han tenido acceso a la pornografía. Entonces, es realmente y es francamente alarmante porque inclusive la pornografía tiene un mercado y eso es lo grave, lo que dejamos de tener en perspectiva, ¿no? Es como la droga, realmente la pornografía es la nueva droga que está invadiendo las mentes y
digamos, la formación de nuestros niños y nuestros adolescentes. Y eso es lo que no podemos dejar de tener en perspectiva. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en este sentido para prevenir que nuestros hijos sean víctimas de este delito, que sean utilizados por el cometimiento de este delito? Veíamos hace poco esta película, Sonidos de Libertad, en donde se exponían centenas de casos acá en Canoa, provincia de Manabí, y se conoció que incluso habían padres que habían accedido a prestar a sus hijos a cambio de electrodomésticos, a cambio de mejoras en sus viviendas, y ahora nadie habla y nadie dice absolutamente nada. ¿De qué forma los padres podemos interrumpir y estar pendientes de que nuestros hijos no sean utilizados para el cometimiento de este delito? Sí, casos graves como el que se denuncia en la película Sonidos de Libertad pueden prevenirse con controles eficaces justamente respecto a la educación que damos no solo a los niños, sino a los padres, ¿no? Es importante trabajar en la formación de estas personas, exponiéndoles los riesgos a los que están expuestos sus hijos todos los días. Pero yo, sin ir a un caso tan grave como lo que sucedió en Canoas, en el cual existe además el agravante de que fueron en la mayoría de los casos los propios padres los que expusieron a sus hijos, quiero ponerle un caso muy sencillo, y es aquellos programas que permiten a cualquier niño, como le digo, y por eso quiero insistir en la gravedad del tema, a cualquier niño a través del acceso a una de estas páginas que ofrecen pornografía, que pueda ser capturado por las personas que están manejando estas páginas para también caer en delitos, por ejemplo, como la prostitución o otros delitos sexuales, que ahora inclusive ya es difícil mencionar todas estas trampas que exponen a nuestros niños. Entonces, tiene que haber un control, como le digo, efectivo, tanto interno en cada familia de los padres, de formación respecto al las graves amenazas que tienen nuestros niños en el Internet, y a su vez de no exponerles, por ejemplo, sin ninguna supervisión a trabajos o a facilitar que personas que no conocen, que no están en sus medios, tengan acceso a sus hijos, ¿no? Es un poco este cuidado especial que demanda para los padres el no facilitar que sus hijos tengan acceso a estas posibles vías en las que puedan ser capturados sus hijos para ser explotados sexualmente. El Estado tiene una gran responsabilidad en el control también, como le decía, del manejo de la tecnología, que es principalmente la principal herramienta que utilizan estas organizaciones criminales, porque no tienen otro nombre, para capturar a nuestros niños. ¿El Estado debería pensar en algún tipo de regulación del contenido que se puede visualizar por Internet, precisamente para evitar que los menores de edad sean consumidores de, por ejemplo, pornografía? ¿Se debe pensar en aquello para un poco contener esta vorágine que vivimos? Porque es un tema de todas las semanas. Todas las semanas escuchamos noticias vinculadas con este delito, pero los estados deberían ir pensando en algún tipo de regulación, de prohibición, de bloqueo de este tipo de páginas. Sí, efectivamente, en eso es lo que se debe trabajar. Si es que no existe el mercado para la pornografía, evidentemente vamos a lograr un gran avance en el control de esta pandemia que es la pornografía para todos nuestros niños y para la gente en general, porque el daño que genera la pornografía a todo nivel es absolutamente, digamos, sancionable. Le pongo otro tema que incluso a veces no se comenta mucho, pero la pornografía es uno de los principales espacios donde se dan muchos temas de violencia de género. Usted sabe que el contenido que se difunde justamente en estas páginas, en estos programas pornográficos, es una grave explotación o una grave vulneración a las mujeres, donde se les degrada, se les trata mal, se exhiben comportamientos sexuales violentos, agresivos, principalmente contra las mujeres. Es decir, tenemos que ampliar es evidente que cuando hablamos de niños a todos nos toca un poco más fuerte el corazón, pero este es un mal que nos aqueja, y por eso comencé diciendo a todos. Estamos expuestos, desde los niños, los jóvenes, las mujeres, incluso los hombres, como podría ser también el caso de hombres que de alguna manera reciban alguna afectación por parte del uso de la pornografía. Entonces, realmente no es suficiente solamente trabajar en tipificación de delitos, en establecimiento de penas, quiero decir, no es suficiente confiar o esperar en que las leyes hagan el cambio.
es fundamental trabajar desde la educación, desde el acompañamiento a las familias que tienen mayor exposición para ser sujetos de estos delitos. Estoy pensando, tal vez un poco ambiciosamente, en generar brigadas, así como se hablaba de brigadas médicas, hablar de brigadas que vayan a estos lugares donde existe mayor pobreza para justamente prevenir a la ciudadanía de todo lo que les puede pasar, o que cada uno de nosotros desde nuestros espacios facilitemos el mensaje o comuniquemos esta problemática a la gente que está a nuestro alrededor, en las empresas, a nuestros empleados, en nuestros hogares, para que justamente se logre mayor conciencia de lo que existe atrás de este grave crimen de la pornografía infantil y de la pornografía en general. ¿Se podría afirmar entonces que la pornografía infantil es otra evidencia de la ruptura del tejido social? Y digo esto porque vemos a muchos padres que están involucrados también en dejar hacer a sus hijos e incluso los comercializan. Yo recuerdo haber leído una noticia el año anterior en donde una madre de familia estaba vendiendo a través de Facebook a su niña de 4 años. Y la policía logró interrumpir esa venta. Imagínense, vender a su propio hijo, y ella luego salía a decir que era porque no contaba con recursos económicos para pagar el arriendo, algo así. Pero esa es la evidencia de que ya se ha roto el tejido social en nuestro país. Sí, realmente la carencia de valores de nuestra sociedad es alarmante, y lo vemos en distintos temas, ¿no? Temas tan graves como el que estamos comentando, temas como la corrupción, temas como la violencia intrafamiliar. Realmente, lamentablemente, estamos expuestos a una serie de amenazas como sociedad, y lo importante es concientizar justamente, y por eso hablaba yo de la educación, concientizar en valores a la gente. Es necesario volver a hablar de lo que es ético, es volver a hablar de lo que es correcto, generar, como le digo, un trabajo incluso coherente desde todos los sectores, desde el sector judicial, la Corte Constitucional, la Asamblea, la Presidencia de la República, generar proyectos o, digamos, regulaciones que tengan una misma línea en el que se garantice o se busque proteger al ser humano en todas sus fases, ¿no? En todas sus fases, desde la concepción hasta su muerte natural, evidentemente, e independientemente de sus condiciones sexuales, étnicas, religiosas, cualquier otra distinción que podría haber. Es fundamental. Sin un trabajo en valores podremos hacer cualquier reforma de tipo legal que no habremos conseguido ningún objetivo. Y obviamente esta decisión política, ¿no? Reforzar obviamente nuestros canales de investigación de estos delitos, la policía, por ejemplo, es fundamental dotarle de mayores recursos, capacitar al personal de Policía Nacional, a la Fiscalía, a peritos, a jueces, para que sepan tratar incluso a las víctimas de violencia, porque ese también es otro elemento que lamentablemente no se toma en cuenta, y es que el delito de violencia sexual necesita un tratamiento diferente, ¿no? No puede ser investigado como cualquier delito, justamente por la afectación física y psicológica de las víctimas que no están en la capacidad de denunciar estos delitos, muchas veces incluso coercionados por el miedo de que sus familias sean de alguna manera digamos, amenazadas, ultrajadas, de que tengan algún tipo de agresiones. Entonces hay una serie de factores que necesitamos romper, especialmente para poder investigar estos delitos, prevenirlos como primer lugar, y luego sancionarlos y limitar su marco de actuación de la mejor manera. Abogada, muchísimas gracias por estar aquí. La abogada María Lourdes Maldonado, representante de la organización Dignidad y Derecho, hablando acerca del delito de la pornografía infantil aquí en Buenos Días América. Que tenga una gran jornada, abogada. Muchas gracias, Carlos.